Autoridades de la Gobernación de Coahuila, en México, señalaron que en unos días arrancará el segundo proceso de identificación de cuerpos, por lo que antropólogos forenses de Guatemala apoyarán para determinar si hay migrantes guatemaltecos. En coordinación con el gobierno federal, hemos construido un centro de identificación humana que va a ayudar en la parte regional, en la región del noreste del país, y hemos iniciado la exhumación masiva de cuerpos hace algunas semanas en el primer panteón aquí en el municipio de Torreón. En unos días más vamos a iniciar la segunda exhumación y estamos apoyados también por el Centro Guatemalteco también de identificación humana que está prestando servicios tanto al gobierno federal como al gobierno del estado, y esperamos que en los próximos meses podamos ya tener la identificación de algunos de los cuerpos. Se está trabajando en las fosas comunes de los años 2003 a 2012. Asimismo, se contempla recuperar más de 500 cuerpos aproximadamente. Terrible, ¿no? Porque estamos hablando de posibles guatemaltecos que se encuentran allí en territorio mexicano en fosas comunes, Sandy. Esto uno se pregunta porque, derivado obviamente también de la situación que vive México, que no es menor en cuanto a grado de problema en ese gran país, a lo que pasa en el Triángulo Norte, solo que magnificado, porque ahí es un territorio que está tomado por el narco, es un territorio donde también hay mucha corrupción, donde hay mucha impunidad y donde hay mucha delincuencia, e inclusive en algunas partes también vemos el actuar de las maras, literalmente, particularmente de la MS-13 en territorio mexicano, a quienes ellos suelen llamar cholos, confundiéndolos con otra situación que no es más que una mara como tal. Entonces vemos esta situación que, bueno, esperemos también que el INASIF aquí en Guatemala pueda aportar en cuanto a la ayuda allá a los Estados Unidos mexicanos, y ojalá que si se encuentran cuerpos de guatemaltecos pues sean los menos posibles. Ojalá, Julio, que en realidad no sean muchos los guatemaltecos que estén en esas fosas comunes, pero sobre todo me pongo a pensar en la familia que por mucho tiempo ha estado esperando una noticia, sea buena o sea mala, pero saber entonces qué pasó con ese familiar, que tienen como desaparecido. Vivir en esa angustia debe ser terrible. Terrible. Y que ahora probablemente pues van a tener entonces la posibilidad de al menos dar cristiana sepultura, ¿no? De cerrar pues esta etapa dolorosa, pero que es mucho más doloroso el hecho de vivir con la incertidumbre de dónde está, qué pudo pasar y tener tantas preguntas. Exactamente. ¿Y por qué? Vamos con algunos datos porque es importante para que los analicemos todos. Autoridades mexicanas, Andy, continúan identificando lamentablemente un buen número de restos humanos encontrados en una fosa. Lo que se proyecta es que dentro de los mismos se encuentren ciudadanos de origen guatemalteco. La identificación la realiza la Coordinadora General de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila. Antropólogos forenses de Guatemala van a apoyar para determinar si existen las fosas migrantes de guatemaltecos. Y aquí, Sandy, si todavía a alguien le queda alguna duda de por qué decimos continuamente en A la Medida varias cosas. La migración en este momento, aunque puede ser una necesidad, no es una opción. La migración en este momento no es un sueño, sino que americano, como se le decía antes, sino que es una pesadilla americana. Y la migración hoy por hoy lo que representa es esto: luto, muerte y riesgo altísimo para todos aquellos que osan tratar, pues de alguna manera, de cruzar esa frontera entre México y Estados Unidos. Sí, Julio, nuevamente se evidencia entonces el desenlace que puede tener para algunas personas emprender este viaje irregular. Así es. Cómo es que los sueños y también las esperanzas de no solo la persona que viaja, sino de toda la familia o de las personas que dependen de él, de ese mejor futuro que se está buscando, se cae. Se queda entonces en ese dolor, en ese sufrimiento. Son situaciones muy complicadas, pero ¿sabes qué duele también, Julio? Dime, Sandy. Que este tipo de crímenes en muchas ocasiones quedan impunes. Totalmente, y es que si estamos hablando de algo que pasó allá a principios de la década de los 2000, imagínate, es decir, tal vez se va a lograr identificar los restos, tal vez. Claro. Repito, esperamos que no haya muchos guatemaltecos dentro de ellos, pero si ya México está hablando de que está haciendo esta colaboración con Guatemala y con expertos antropólogos forenses de nuestro país, es porque ellos ya saben que sí hay guatemaltecos allí. Ahora, la situación es, imagínate tú, si es un crimen cometido por algún grupo criminal
Esto ya hasta prescribió, porque a los 10 años, al igual que en México y Guatemala, prescriben los delitos penales y ya no tendría castigo, a menos que fuera un delito de lesa humanidad, es decir, cometido por las fuerzas de seguridad. Pero ¿cómo lo compruebas? ¿Cómo? ¿Y cómo sabes también que estas estructuras seguramente siguen operando de esa forma? Correcto. ¿Dónde existirán más fosas comunes también? Porque seguramente no es la única. No es la única. No son las únicas que se tienen, sino... Wow, ¿cuántos migrantes pueden estar de esta forma, Julio? Porque hemos conocido incluso por medio de la televisión guatemalteca, hemos dado a conocer sobre casos de guatemaltecos que han migrado y que la familia ya no supo nada. Incluso por años, desde hace años que están bajo esta situación. Entonces, imagínate, ¿puede ser que estén en estos lugares? Puede ser que esta sea la respuesta, una respuesta por demás terrible, ¿no? Pero respuesta al fin, al menos para tener cierta tranquilidad y bueno, tratar de dar una cristiana sepultura a estos migrantes guatemaltecos. Veamos entonces otros datos, porque es importante conocer el contexto también de lo que presentan las autoridades mexicanas. Las fosas comunes, Sandy, datan, según las autoridades de México, de los años 2003 al 2012. Eso ya nos indica algo. Son varias. ¿Cuántas? Muchas seguramente, y eso es más terrible todavía. La exhumación masiva de cuerpos ya inició desde semanas atrás. En los próximos días arrancará el segundo proceso, que es el de identificación de cuerpos. Los expertos contemplan, Sandy, recuperar, escuchen esto nada más y nada menos, más de 500 cuerpos, y ellos ya saben, principalmente esos 500 cuerpos son casi exclusivamente de migrantes. Quiere decir que sin lugar a dudas, ahí van a encontrarse hondureños, se encontrarán salvadoreños, pero sobre todo guatemaltecos. Y esto es lo que duele, esto es lo que impacta, esto es lo que nos hace hoy analizar este tema para que podamos ver la crudeza y la realidad de esto que está pasando. Es decir, México no solo se ha convertido, ¿verdad?, lamentablemente, en el verdadero muro de Estados Unidos para la contención de los migrantes del Triángulo Norte, sino que los particulares y principales riesgos se están literalmente corriendo hoy allí en territorio mexicano por tanta estructura del crimen organizado. Mira, Julio, si estos cuerpos, si estos restos son de aproximadamente entre el 2003 al 2012, según estiman las autoridades mexicanas, ¿desde hace cuántos años se está operando de esta forma tan cruel? Se están haciendo estas masacres. Porque imagínate, 500 cuerpos que se puedan encontrar en estas fosas comunes, increíble. ¿Y qué resultados se han obtenido en investigaciones? ¿Qué resultados se han llevado a procesar a grupos, a personas por delitos cometidos contra migrantes? Es que son seres humanos que también merecen justicia. Definitivamente que sí. Al final de cuentas, estas son las fosas comunes que han logrado ellos determinar. Seguramente hay más fosas comunes por allí que no se logran determinar y hay más dramas fuera de este que están sucediendo. Entonces, sí, de verdad es lamentable cuando ligamos los dos temas que hemos hablado, el primero de ellos de la trata de personas y el segundo de estas fosas comunes. ¿Por qué? Porque los coyotes, los tratantes de personas, son literalmente unos delincuentes, abandonan a sus víctimas ahí bajo el concepto de guías locales que son polleros mexicanos, es decir, coyotes de allá, que no les importa nada, lo que les importa es recibir su dinero y ya si estas personas mueren, pues bueno, mala suerte, ¿no? Y pues ya vendrán otros. Y lamentablemente sí, a pesar de estos riesgos, cada vez van más, porque también aquí, seamos bien francos y honestos, no creamos, pero ni siquiera empezamos a trabajar las bases para tratar de detener socialmente este fenómeno de la migración. Y es volver a hablar de lo mismo, ¿verdad? La salud, la educación, el trabajo y las oportunidades, obviamente, de poder sobrevivir en nuestro país. Mientras tanto, mientras esas condiciones no lleguen, la población va a seguir migrando. ¿Por qué? Porque la necesidad sigue ahí. La necesidad está exactamente. Entonces, el riesgo, muchos saben realmente el riesgo. Y cuando deportan a personas, cuando ves entonces ese vuelo de retornados y entrevistas a alguien sobre los riesgos, te dicen que está difícil. Y le preguntas, ¿lo volverías a hacer? Y dicen que sí. No tengo otra opción. Imagínate, que están conscientes y conscientes del peligro y aún así lo hacen. Morir en Guatemala o morir en el intento. La alternativa es que no es que esté muy buena, porque son muy pocos, poquísimos ahora, cada vez menos los que logran realmente atravesar esa frontera de Estados Unidos y México, lo cual, aún haciéndolo, no significa ninguna garantía que en algún determinado momento en territorio ya estadounidense sean deportados igualmente, como ha pasado. Totalmente, Julio. Y mira,
cada vez también esas estructuras se van fortaleciendo, cada vez más fuertes, más grandes. Van existiendo otras y aparte de esto van incluso pues apropiándose de otro tipo de ilícitos, ¿no? Que siguen poniendo en riesgo a nuestros migrantes. Drama, no lo podemos definir de otra manera más que un drama humano. La migración realmente ya es eso, es una situación que debe ponernos en alerta en todos los países del Triángulo Norte y hoy se lo hemos presentado aquí en A la Medida de esa manera. Así es, vamos a hacer una pausa en este momento, pero regresaremos hablando de las cárceles en el país. Y es que el fin de semana, bueno, se han dado diversas situaciones que lo estaremos analizando. Así que por favor no cambie, solo recuerde algo, nosotros somos A la Medida.